Mi propio hijo lanzó mi maleta bajo la lluvia y gritó que yo no era más que una carga. A mis 72 años me encontré temblando bajo un puente. Mi dignidad se fue por el drenaje junto con la tormenta. Me sentí abandonada, como si todos los años que le di para criarlo hubieran sido borrados en una sola noche. Pero el destino tenía otros planes, y cuando mi hermana me descubrió allí, todo cambió. Ellos pensaron que yo me quedaría callada, rota. En lugar de eso, una tormenta de verdad estaba esperando y acabaría destruyendo sus mentiras para siempre. Mi maleta golpeó el pavimento con un sonido húmedo y pesado. La lluvia no paraba, caía sin descanso, como si el cielo estuviera enojado conmigo. Mi hijo estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados, el rostro tenso, lleno de desprecio. Esta vez no gritó. No lo necesitaba. El silencio entre nosotros lo dijo todo. Ya había tomado su decisión. Yo no tenía lugar en su casa ni en su vida. No supliqué. Recogí mi maleta, ya empapada, y llegué a la banqueta. Mis pantuflas hacían un sonido blando a cada paso mientras me internaba en la tormenta. Sin paraguas, sin abrigo, solo un suéter que había sido cálido 2 horas antes. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe. Ese sonido me acompañó más tiempo del que quisiera admitir. No lo he sanado. Caminé hasta que las piernas me fallaron. Encontré un muro bajo de concreto bajo el paso elevado, cerca de una avenida principal. No era seguro. No estaba seco, pero estaba oculto. Metí la maleta mojada debajo de mí, me recargué en el muro y escuché el ruido de las llantas salpicando los charcos. El cuerpo me dolía, pero no tanto como el pecho. Mis huesos se sentían como papel y mi corazón como ceniza. Algunas personas pasaron, nadie miró 2 veces. Para ellos, yo era solo otra mujer sin hogar en una ciudad llena de ellas. Esa fue la parte que más miedo me dio. Ya no me sentía yo, me sentía invisible, desechada. Seguía escuchando su voz en mi cabeza, la forma en que dijo la palabra carga, como si yo fuera una molestia, como si los años en que lo crié nunca hubieran existido. Recordé las rodillas raspadas que besé, las comidas que me salté para que él pudiera comer, y ahora, en sus ojos, yo solo era peso. El viento cortaba cada vez más mientras pasaba el tiempo. Me envolví con más fuerza en una cobija delgada que encontré en mi maleta, húmeda, casi inútil. Mi cuerpo temblaba de todos modos, no solo por el frío, sino por la vergüenza, por la incredulidad. Tal vez algunos de ustedes entienden esa sensación, cuando las personas a las que les diste todo te miran como si no fueras nada. Esa noche casi no dormí. Escuché los autos, las sirenas, el sonido de algo dentro de mí rompiéndose. Alrededor de las 3 de la madrugada, la lluvia empezó a ceder. Justo cuando comenzaba a quedarme dormida, escuché pasos. No eran apresurados ni pesados, eran firmes, medidos. Levanté la vista y por un segundo pensé que estaba soñando. Viviana, mi hermana menor, tenía el cabello empapado, el maquillaje corrido, pero me miró como si no me hubiera visto en 20 años. Y tal vez, de alguna forma, así era. Casi no habíamos hablado desde que se mudó a Monterrey. La vida se atravesó, cosas de familia, cosas complicadas, pero ahí estaba ella frente a mí como un milagro envuelto en una gabardina y en furia contenida. No dijo nada al principio. Se arrodilló a mi lado, me apartó el cabello mojado del rostro, puso su mano sobre la mía y con eso bastó. Ese fue el primer contacto humano real que sentí en semanas, tal vez en meses. Me ayudó a ponerme de pie sin decir una sola palabra. Tomó mi maleta y me llevó hasta su coche rentado como si fuera lo más natural del mundo. Sin preguntas, sin juicios. Me senté en el asiento, con la calefacción encendida al máximo, una cobija sobre los hombros, tratando de no desmoronarme. Me dio un termo de té, todavía caliente, con aroma a miel y menta. Tomé un sorbo y sentí el primer destello de seguridad desde que salí de esa casa. No hablamos hasta que tomamos la carretera. ¿Te vienes conmigo?, dijo. Sentí que sí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía imaginar ir a ningún otro lugar. Ella no preguntó qué había pasado, no tenía que hacerlo. Creo que lo vio en mi cara, en la forma en que sostenía el té con ambas manos como si fuera lo único que me quedaba en el mundo.
La carretera se extendía larga y silenciosa. Cada pocos kilómetros volteaba a verla. Los mismos ojos decididos, la misma espalda recta. Viviana siempre había sido fuego, mientras yo era agua. Ella ardía cuando la herían, yo resistía, yo sobrevivía. Pero esa noche empecé a preguntarme si sobrevivir era suficiente. Cuando llegamos a un motel a las afueras de Durango, me entregó una llave de habitación y una bolsa con ropa limpia. Me di una ducha caliente, la primera en varios días. Me quité la lluvia, la suciedad, la humillación. Me quedé mirándome al espejo hasta que el vapor borró mi rostro. Luego dormí un sueño profundo, no en paz, pero dormí en una cama. A la mañana siguiente, cuando dijo que iríamos rumbo a la costa, hacia Mazatlán, no pregunté por qué, solo la seguí, porque algo dentro de mí se había movido, no de golpe, no de forma ruidosa, pero lo suficiente para sentirlo. Tal vez tú también lo has sentido, ese giro silencioso, ese momento en que entiendes, esta vez no lo voy a dejar pasar. Esta vez no voy a tragarme el dolor solo para mantener la paz, no cuando me cuesta todo. Si alguna vez alguien a quien amaste te trató como basura, si alguna vez tuviste que levantarte del suelo con nada más que orgullo y articulaciones doloridas, entonces tal vez entiendas lo que hice después. Y créeme, no será bonito, pero será justo. La mañana llegó rápido. Abrí los ojos y vi un techo bajo de hotel. Escuché el zumbido constante del aire acondicionado. La cama era dura, las sábanas ásperas, pero comparadas con el concreto y la lluvia se sentían como el cielo. Los músculos me dolían por la noche anterior, pero mis manos estaban calientes por primera vez en días. Me incorporé lento, envolviéndome en la cobija del motel. No estaba en casa, pero estaba en algún lugar. Eso bastaba. Viviana ya estaba vestida, guardando sus cosas. Se movía rápido, concentrada, como si hubiera estado planeando algo toda la noche. No preguntó cómo dormí, no hizo conversación, solo tomó mi maleta y dijo, «Tenemos que salir ya». La seguí hasta el estacionamiento. El cielo era azul pálido, el aire espeso de humedad, como huele la costa antes de mediodía. Me senté en el asiento del copiloto, y en cuanto cerró la puerta puso el coche en marcha. Sin dudarlo, 10 minutos después, se detuvo en una gasolinera. Dejó el motor encendido y me dijo que esperara. Regresó con un termo de café recién hecho, un sándwich de desayuno y una carpeta. Me entregó primero la carpeta. Dentro había una impresión de un anuncio inmobiliario, un departamento en Mazatlán, 2 recámaras, vista al mar, completamente amueblado. El precio me cerró el estómago. La miré y por fin volvió a hablar. «Ese lugar es tuyo. Lo compré esta mañana». No dije nada. Mi boca quedó abierta unos segundos. Antes de poder cerrarla, sostuve la carpeta como si fuera a romperse. Viviana mantuvo la vista en la carretera. «Ya transferí el dinero. Está a tu nombre. Sin hipoteca, sin trucos». Pasé la página. Había fotos, un balcón frente al mar, una cocina con cubiertas de granito, una recámara de visita con un escritorio. Parecía el tipo de lugar donde alguien se queda 2 semanas cada verano, no como alguien como yo que vive de tiempo completo. Seguí pasando hojas. En la última página había un comprobante bancario, un depósito en una nueva cuenta de ahorros de 5 millones de pesos. Levanté la vista. Viviana no parpadeó. «Son tus ahorros, solo tuyos. Los he tenido apartados durante años. No lo sabías porque no te lo dije». Tragó saliva y por fin lo dijo sin rodeos. «No es magia, Estela, es trabajo. Vendí una parte de mi negocio hace años y desde entonces aparté esto para ti por si algún día tu propio hijo te fallara. Ahora ya lo sabes». Me recargué en el asiento, la carpeta sobre el regazo, el café todavía olvidado. Los oídos me zumbaban como si me hubieran encendido fuegos artificiales en el pecho. No podía pensar con claridad, ni un solo pensamiento completo. Los números estaban ahí, demasiado grandes, demasiado irreales. Volvió a incorporarse a la autopista. Ninguna de las dos habló por un rato. Vi pasar el paisaje, plazas comerciales, palmeras, fondas sencillas. Todo se veía normal, pero nada se sentía normal. Algo había cambiado dentro de mí y aún no sabía si era gratitud o vergüenza. Giró hacia una calle más tranquila, angosta, bordeada de palmas.
Después de unas cuadras, llegamos a una entrada con reja. Tecleó un código y el portón de hierro se abrió lentamente. Un guardia de seguridad nos saludó con una mano y Viviana respondió con un gesto. El edificio era de pocos niveles, color crema, con balcones blancos y techos de teja azul. Parecía una postal. Viviana estacionó en un lugar reservado cerca de la entrada. Sacó mi maleta de la cajuela y la cargó sin esperar. El lobby olía a limón y alfombra nueva. Una mujer en recepción sonrió y le entregó a Viviana un paquete de bienvenida. Viviana me señaló sin palabra. La mujer me miró con amabilidad, de esa forma en que las personas miran a los perros callejeros a los que quisieran ayudar. Subimos en silencio en el elevador. En el tercer piso, Viviana abrió la puerta del departamento 3C y la empujó. «Van a intentarlo otra vez», dijo, «pero esta vez no va a ser con encanto. Va a ser legal». La vi acomodar las hojas una por una. Cartas, correos, capturas de pantalla, migajas digitales de la actividad reciente de Pablo y Marisa. Viviana había pagado en silencio a un investigador privado para vigilar cualquier movimiento financiero o legal relacionado con mi nombre. Lo que encontró era sutil, pero imposible de negar. Pablo se había acercado a un despacho pequeño preguntando por traspasos de poder notarial y autorizaciones de cuidado para adultos mayores. Marisa había estado escribiéndole a alguien en redes sobre contratar a un notario para documentación a domicilio. Viviana tocó una de las hojas con el dedo. Lo van a hacer parecer oficial. Entregado en mano, personal. Creen que eres lo suficientemente blanda como para firmar si llegan llorando. Me miró con los ojos firmes. Necesito que hagas exactamente lo que te diga. Yo no discutí. No por miedo, sino porque por fin entendía algo que antes no había querido aceptar del todo. Esto no era un malentendido, ni distancia. Era control. Pablo y Marisa no querían ayudarme. Querían lo que creían que yo ya no merecía manejar. Así que le dije a Viviana que sí, que iba a seguir su guía. Esa tarde invitamos a unos vecinos a tomar café, nada formal, solo una tarde tranquila con charolas de fruta y panecitos. Suficiente gente para crear un ambiente social sin levantar sospechas. Viviana avisó al personal de la entrada que dejaran subir a Pablo y Marisa si aparecían. No los invitó, pero se aseguró de que alguien les abriera. Luego escondió un dispositivo de grabación debajo de la mesita junto al sillón y se sentó como si estuviéramos esperando que cambiara el clima. No pasaron ni 20 minutos. Pablo tocó. Viviana ni parpadeó. Yo abrí la puerta. Él sonrió como si fuéramos amigos perdidos desde hacía años. Marisa estaba detrás, con una bolsa de regalo y papel dorado asomándose. Vestía rosa pálido y perlas. Esto lo habían ensayado. Pablo entró primero. Saludos fuertes, bromas sobre que pasaban por la zona. Marisa dejó la bolsa sobre la mesa y sacó una lata de galletas hechas en casa. «Gracias», dije, sin emoción. Viviana observó desde su silla. Después de 5 minutos de charla superficial, Pablo se inclinó hacia adelante con las manos juntas. «Traje algo para que lo revises», dijo. Metió de mano en su portafolios y sacó un documento engrapado. En la primera hoja, en letras grandes, decía Acuerdo de Bienestar Familiar y Administración de Bienes. Viviana le dio una sola mirada al título y cruzó la pierna. Pablo empujó las hojas por la mesa hacia mí. Nada más para que todo sea más fácil. Ya sabes, coordinar lo médico, organizar cosas por si surge algo urgente. Volvió a sonreír. Demasiado forzado. Tomé la primera hoja y leí en silencio. Eran 6 páginas. En medio venía un párrafo llamado Autorización Temporal de Poder, seguido por otro titulado Cláusula de Supervisión Financiera. El lenguaje era cuidadoso, no abiertamente agresivo, pero le daba a Pablo acceso total para actuar en mi nombre en decisiones médicas y financieras. También lo autorizaba a abrir y manejar cuentas bancarias con acceso compartido. Dejé el papel sobre la mesa. No hablé. Viviana se levantó. Fue a la cocina, sacó otra carpeta y regresó.
De ahí sacó un documento casi idéntico, solo que ese tenía una línea roja marcada al centro. Esta es una copia de la versión que mandaste preparar la semana pasada con esa asistente legal en la Ciudad de México, le dijo a Pablo. El correo original tiene fecha y hora. El texto es palabra por palabra. La cara de Pablo se quedó helada. Marisa seguía muda. Viviana me miró. Adelante, pregúntales para qué es en realidad. Yo no tuve que hacerlo. El silencio lo dijo todo. Viviana activó la grabadora en su tableta y la dejó correr. Luego alzó la voz lo suficiente para que los vecinos escucharan. Quiero que todos sepan que este documento fue diseñado para quitarle a Estela sus derechos financieros con el pretexto de ayudar. Así se ve la manipulación familiar. Pablo se levantó rápido. No entiendes lo que estamos tratando de hacer. Marisa le tomó el brazo. Viviana se mantuvo tranquila. Lo entiendo perfectamente. Y también lo va a entender el Estado. También lo va a entender la barra de abogados y también esta comunidad a la que quieren impresionar con lágrimas falsas y galletas. La voz de Pablo se quebró. Estás haciendo un escándalo. Viviana soltó una risa corta, filosa. Escándalo no. Esto es claridad. Me miró y asintió. Caminé hasta la mesa, tomé el contrato que trajeron y lo rompí a la mitad. El cuarto se quedó en silencio. Vecinos dejaron de hablar. Pablo me miró con algo que no le veía desde hacía años. Miedo. Yo no grité ni insulté. Solo levanté las hojas rotas y dije, esto pasa cuando confundes el silencio con debilidad. Viviana hizo un gesto hacia la puerta. Pablo y Marisa se fueron, esta vez sin voltear. Yo me senté despacio, con las manos aún tibias por el papel. Viviana me dio un vaso con agua. Los vecinos murmuraron y luego, con educación, se despidieron. Cuando la sala quedó vacía, Viviana habló bajo. Van a intentar otra cosa. Asentí. Yo también lo sabía. Pero lo que ellos no sabían era que ahora íbamos adelante. Y yo ya no solo estaba resistiendo, yo estaba lista para recuperar todo, pedazo por pedazo, nombre por nombre. Y esta vez no lo verían venir. 3 mañanas después de romper su contrato, abrí la puerta y encontré una orquídea blanca sobre el tapete de bienvenida. Sin tarjeta, sin nota, solo la planta, delicada y perfecta, como una disculpa muda que no tuvo el valor de tocar. Me quedé ahí un buen rato sin recogerla. El aire estaba cálido, el pasillo en silencio. Enfrente se abrió la puerta de Viviana. Salió con una taza de café en una mano y el celular en la otra. Vio la orquídea y se detuvo. Están cambiando de táctica, dijo, sin parpadear. Asentí una sola vez y dejé la planta donde estaba. Regresé, cerré con llave y dejé que el silencio me sostuviera. Esa tarde volvieron, pero ya no juntos. Pablo apareció alrededor de las 6 con una playera tipo polo azul que yo recordaba haberle comprado para una entrevista de trabajo que nunca consiguió. Su sonrisa era más suave de lo normal. Traía una bolsita de papel de un restaurante italiano de la zona. Dijo que supuso que yo no había cenado. Yo no abrí la puerta de mosquitero. Se quedó ahí un rato. Me dijo que me veía bien. Me preguntó si me gustaba el vecindario. Me dijo que él y Marisa habían estado hablando, que se sentían fatal por cómo habían escalado las cosas. Dijo que me extrañaba. Yo no dije nada. Al final dejó la bolsa sobre la banca pegada a la pared y se fue. Lo vi alejarse sin moverme. A la mañana siguiente fue el turno de Marisa. Llegó poco antes del mediodía con una bolsa del súper y un libro abrazado contra el brazo. Su tono era más ligero, casi casual, como si esto fuera algo que siempre hacía. No mencionó el contrato ni habló de la reunión. Solo dijo que quería pasar a verme, quizá ayudar con mandados, cocinar algo si yo estaba cansada. Ella antes me llamaba por mi nombre. Ese día me llamó mamá. La miré por la mirilla hasta que se fue. Se llevó el mandado con ella. Dejó el libro. Pasó una semana así.
Venía uno, luego el otro, a veces con comida, a veces con flores. Una vez dejaron una foto enmarcada de Pablo de niño, con una caña de pescar a mi lado, en un muelle. Un recuerdo que pensaron que podían convertir en arma. Yo no respondí, pero observé y grabé. Viviana me había dado un aparatito no más grande que una llave de coche. Se quedaba junto a la puerta, siempre encendido cuando alguien se acercaba. No lo usé para atraparlos diciendo algo criminal. Lo usé para capturar el tono, la duda, los patrones, porque sus palabras no eran sobre reparar, eran sobre acceso. Cada conversación giraba alrededor de consuelo, preocupación y tarde o temprano, logística, recibos, cuentas, planes, el lenguaje de ladrones disfrazados de cuidadores. Viviana se llevó las grabaciones y las compartió con Graciela. Graciela, al principio, no dijo mucho, solo escuchó, tomó notas, se preguntó por el correo, por mensajes ni por llamadas. Luego señaló algo. Pablo había solicitado un cambio de domicilio para la correspondencia del banco. Lo había hecho en línea usando un número de teléfono de años atrás, uno que alguna vez estuvo ligado a mi nombre. Graciela lo detectó con una revisión discreta que pidió a través de un contacto bancario. Aún no se procesaba, pero era una señal roja. Viviana cambió las cerraduras del buzón al día siguiente. La noche después, la alarma contra incendios del pasillo sonó alrededor de las 2 de la madrugada. No hubo fuego. Alguien solo jaló la palanca. Ramírez, el guardia, revisó la cámara y captó una figura borrosa caminando por el corredor de servicio 20 minutos antes. No se veía la cara, pero sí la chamarra, la misma que Pablo llevaba en la reunión. Le pedí a Viviana que llamara otra vez a Graciela. Al día siguiente, Viviana llevó una laptop y me guió para activar alertas digitales seguras. A cada intento de acceso a mis cuentas, a cada inicio de sesión desde un dispositivo desconocido, a cada solicitud de archivo vinculada a mi nombre. Acepté todo. Luego le pregunté si creía que ya habían terminado. Ella no respondió de inmediato. «Ahora van a intentar por atrás», dijo. Al fin le pregunté qué significaba eso. Cerró la laptop. Van a regresar a lo legal, pero no directo. Van a buscar a alguien que lo haga por ellos. Un notario, un testigo móvil, un asesor financiero que no conozca toda la historia. 2 días después, un hombre con llavero de coche y camisa con cuello tocó mi puerta. Dijo que venía de un grupo de planeación para adultos mayores. Dijo que mi familia había pedido una revisión rápida de mi plan patrimonial, solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Sonrió como si fuera normal, como si mujeres de más de 70 años recibieran visitas sorpresa de desconocidos educados, con portapapeles y carpetas estilo gubernamental. Yo le dije que ya tenía equipo y cerré la puerta. Se fue rápido. A la mañana siguiente, Graciela presentó una queja formal. No dramática, solo lo suficiente para dejar un registro, una traza. Yo sabía lo que estaba pasando. Querían hacerme ver inestable, desordenada, vulnerable, porque si no podían hacerme firmar, iban a intentar probar que yo no podía manejar nada. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Viviana, pero esa noche me senté en la mesa de la cocina y volví a leer la escritura. Pasé los dedos por el sello en relieve. Susurré mi nombre en voz alta, no por drama, sino por claridad. Estela. Luego guardé el papel en su carpeta. Cerré el cajón y lo aseguré con llave. Esa semana volvió a sonar la timbra. Esta vez Pablo trajo vino. Marisa esperó junto al elevador. Él no pidió entrar, pidió hablar. Dijo que las cosas estaban difíciles. Dijo que la familia debía mantenerse unida. Dijo que quizá podíamos hablar de cosas prácticas. Yo no abrí la puerta por la rendija. No regreses. Su voz se quebró. No de tristeza, sino de rabia disfrazada de confusión. Yo no respondí. Esperé. Se fue. Regresé a la cocina, me senté y hice una lista. 3 columnas. Lo que intentaron, lo que falló, lo que jamás se perdonaría. Yo ya no estaba defendiendo nada. Estaba documentando, preparando. La tormenta había pasado, pero el daño que dejó iba a servirme como prueba, y yo iba a cargarlo hacia adelante.
pieza por pieza, hasta que no quedara nada que pudieran reclamar. El toque llegó un martes por la tarde, sin prisa, sin nervios, lo bastante firme como para sugerir familiaridad. Yo estaba en la cocina cuando lo escuché. No me sobresalté. Caminé despacio hacia la puerta, tal como lo había ensayado con Viviana y Graciela. No la abrí de inmediato. Miré por la mirilla. Ahí estaba Pablo, con las manos vacías, sin regalos, sin carpetas, sin comida. Eso era nuevo. Detrás de él, Marisa esperaba cerca del elevador, fingiendo que no miraba la puerta, pero yo veía el ángulo de su hombro. Estaba escuchando. Abrí, pero dejé el seguro puesto. No lo invité a pasar. Pablo se inclinó un poco hacia adelante. «Solo quería ver cómo estás», dijo en voz baja. Yo guardé silencio. Él siguió. «Las cosas han estado tensas y lo entiendo. Cruzamos una línea. Yo no odié nada, solo te extraño. Y Marisa también. No estamos orgullosos de cómo manejamos todo, pero queremos arreglarlo. Hemos estado hablando. Pensamos que si te mostrábamos que estamos aquí para ti, nos creerías». Sacó un sobre pequeño del bolsillo trasero y lo levantó. «No es nada legal, es solo algo que escribimos de corazón». Metí la mano por la rendija y tomé el sobre. Luego cerré la puerta sin decir una palabra. Adentro lo abrí despacio. 2 hojas escritas a mano, un tono dulce con culpa pegada. Palabras como perdón, arrepentimiento, reconstruir. La letra de Marisa estaba en la segunda hoja. Decía que se había inscrito a un curso de cuidados, que quería ser más útil. Decía que la familia era lo único que importaba. Doblé las hojas, las dejé en la mesa y presioné el botón debajo del borde de la barra. La grabadora hizo clic. Llevaba días ahí, esperando. Volví a la puerta y esta vez la abrí por completo. Pablo giró. Un destello de esperanza le cruzó la cara. «Pasa». Entró solo. Yo no lo saludé. No sonreí. Se sentó al fondo del sillón, se acomodó las mangas y miró alrededor como si fuera la primera vez que realmente veía el lugar. «Este lugar está precioso», dijo. «Ya te acomodaste bien». Yo asentí una vez. Él miró hacia el pasillo. «Marisa está abajo. No quiso agobiarte». Yo no dije nada. Pablo se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas. «Mira, sé que la regamos y sé que probablemente nunca nos vas a volver a confiar del todo, pero somos tu familia. No venimos a pelear, venimos a arreglar». Se quedó callado un momento, dejando las palabras colgadas. «Sé que ya tienes cosas en orden, gente ayudándote, abogados, lo que sea. Viviana te armó todo, pero eso no significa que no nos necesites. Sigues siendo nuestra mamá. Queremos ayudar». Me miró, buscando algo. «No quiero tu dinero, solo quiero paz». Yo me quedé parada cerca del borde de la sala, dejando que la grabadora capturara cada palabra. Él siguió. «Sé que ya tienes cuentas, ahorros, propiedad, todo eso. Y qué bueno, eso significa que estás segura. Pero no significa que no podamos estar involucrados. No deberías cargar con todo sola». Entonces cambió el tono. «O sea, ¿y si te pasa algo? ¿Una caída? ¿Un susto de salud? ¿No crees que tiene sentido tener a alguien registrado? ¿Alguien que pueda decidir si tú no puedes?» Me giré un poco hacia la cocina, dejándolo hablar. «Tengo unos papeles. Es básico, solo para que aparezcamos como contactos de emergencia. Nada vinculante, nada financiero. Solo acceso a registros para poder ayudar. Eso es todo». Metió la mano a la bolsa del saco y sacó una carpeta delgada. Ahí estaba el verdadero motivo. Yo no me moví. Él la puso en la mesa de centro y se recargó como si acabara de ofrecer algo noble. «Ni siquiera tienes que verla ahorita, solo piénsalo, sin presión». Miré la carpeta azul pálido sin marcas por fuera. Hablé por fin. «¿Dónde está Marisa ahorita?» Él dudó. «Abajo, en el coche». Asintió. Fui a la puerta del balcón y corrí apenas la cortina. Ahí estaba ella, recargada en el cofre, hablando por teléfono. Dejé caer la cortina, tomé la carpeta, caminé a la cocina y la tiré a la basura. Cuando regresé a la sala, Pablo ya estaba de pie. «No quise ofenderte», dijo. Yo no dije nada. «Pensé que ibas a apreciar el esfuerzo». Nada. «Supongo que Viviana sí te metió ideas». Eso me detuvo. Me acerqué un paso. «Viviana no hizo esto», dije. «Tú lo hiciste». La mandíbula de Pablo se tensó. La máscara se le cayó un segundo. Luego avanzó, intentando suavizarse otra vez. «Por favor, solo considera Lo corté. Ya lo hice. Abrí la puerta. Él se quedó un momento como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Salió. Yo cerré, aseguré con llave y apagué la grabadora. 2 días después, Graciela vino con una transcripción impresa. La agregó a una carpeta que ya estaba gruesa.
Declaraciones, fotos, registros, una línea de tiempo clara de presión y manipulación, cada entrada con fecha, cada línea consistente. Ellos no se habían detenido, solo habían cambiado de forma, y ahora yo tenía prueba. La que resolvía facturas y pleitos con proveedores mientras mi esposo trabajaba de noche, la que estiró 2 jubilaciones en medio de una caída del mercado, y ahora me estaban llamando inestable. ¿New York? Me reí. Luego llamé a Viviana. Para el mediodía, Graciela estaba en mi puerta con una copia de la misma carta, reenviada desde la oficina de Viviana. También la habían mandado allá, seguramente creyendo que ella entraría en pánico o me presionaría para ceder. No entendían quién era Viviana. Graciela puso su laptop sobre la barra y abrió un documento titulado Paquete de Respuesta Protectora. Ya estaba en marcha. Ella solo estaba conectando las últimas piezas, transcripciones, fotos, la grabación del audio de la visita de Pablo, copias de los cheques que me habían mandado semanas antes con notitas en la línea de concepto que decían cosas como «solo por si necesitas ayuda para decidir». Graciela leyó la carta con una calma profesional, señalando frases claramente sacadas de plantillas legales de Internet. Algunas afirmaciones ni siquiera coincidían con la ley real de México. Faltaban detalles, usaban términos mal empleados. «Quieren asustarte», dijo Graciela. «Esto no es por tu salud, es por control». Yo asentí. Todavía no teníamos que presentar nada, pero Graciela contactó a un amigo en la oficina del juzgado de sucesiones para dejar registrados esos materiales. Si algo llegaba a moverse, estaríamos listas. Al final del día, Viviana ya había enviado una respuesta formal redactada como una navaja envuelta en terciopelo. Cálida, pero firme. Una carta que no solo rechazaba, advertía. Y entonces hice algo que no tenía planeado. Llamé a mi doctora. No porque estuviera preocupada, sino porque quería expedientes. Agendé una evaluación cognitiva completa y un panel de bienestar y programé las pruebas esa misma semana. Aprobé todas: presión estable, reflejos firmes, memoria clara, velocidad de procesamiento todavía más rápida que la de mucha gente con la mitad de mi edad. 2 días después, los resultados estaban en una carpeta en manos de Graciela. Le pedí que hiciera 3 copias. Una, Monde APA Blue, sin nota, solo el reporte. Pasó una semana, luego 2, sin llamadas, sin visitas, sin cartas bajo la puerta. Por un segundo pensé que habían retrocedido, pero ese fue el error, porque mientras yo saboreaba el silencio, ellos estaban ocupados en otra parte. Viviana recibió la alerta primero. Había activado seguimiento a través del registro de la propiedad. Cada vez que se levantara una anotación, una consulta o una disputa con mi nombre o domicilio, le avisarían. Así fue como supimos que habían metido una solicitud al banco donde estaba mi cuenta de ahorro. Querían ponerse como cobeneficiarios. No era un movimiento legal, era un intento de pesca. Marisa había llamado haciéndose pasar por mí, dijo que había olvidado el acceso en línea y pidió actualizar beneficiarios por teléfono. La persona del banco lo notó de inmediato. La nota de mi edad y la voz no coincidían. El banco congeló la solicitud y la registró, pero aún así lo intentaron. Ya ni les importaba lo desesperados que se veían. Esa noche me quedé viendo el reporte del banco por un buen rato. No estaba enojada, solo callada. Esto ya no era por dinero, era por borrarme. Querían mi libertad, mi dignidad, mi nombre en papel, con tinta al lado del de ellos. Prueba de que tenían poder, de que yo los necesitaba. Viviana y Graciela hicieron que las cuentas quedaran selladas legalmente, con supervisión de terceros, sin nombres nuevos, sin beneficiarios. Todo se iría a una fundación si algo me pasaba, una que yo ya había creado en silencio meses antes. No era venganza, era asegurarme de que nadie pudiera volver a encerrarme. Más tarde esa semana, Graciela me dio otro sobre, más grueso que el anterior. Adentro había 2 declaraciones juradas firmadas por mi arrendador anterior y por un vecino, testigos de las noches en que Pablo y Marisa me dejaron afuera, se negaron a abrirme la puerta y le dijeron a los niños que yo estaba exagerando. También había una declaración notariada de la enfermera comunitaria, la que vio mis moretones cuando me caí. Confirmaba que nadie de mi familia fue por mí cuando salí de urgencias. Ellos querían armar un caso en mi contra. Yo ya estaba levantando un muro a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, papel por papel, verdad por verdad, y cada hoja era más filosa que la anterior.
Había una línea en el resumen de Graciela que se me quedó clavada. Los atacantes con motivos superficiales subestiman el poder de la memoria larga. Tenía razón, yo lo recordaba todo, y ahora también lo recordarían el juzgado y la ley. Y pronto, ellos. La invitación llegó de Pablo, un mensaje sencillo, corto y polado. Me preguntó si estaría dispuesta a ir a cenar a su casa el próximo domingo. Dijo que los niños me extrañaban. Dijo que querían empezar de nuevo. Cerró el mensaje con una frase esperanzada sobre familia y perdón. Me quedé viendo la pantalla un rato, dejando que las palabras se asentaran. Yo sabía lo que era esto. Ya lo había visto venir. Viviana también. Graciela lo había previsto casi al pie de la letra. Habían intentado la presión legal. Falló. El intento falso de tutela no cuajó. La trampa de los beneficiarios quedó expuesta. Y ahora venía la ofensiva del encanto. Aún así, acepté. Le dije que estaría ahí a las 6. Queremos que ellos sepan cómo se ve una familia de verdad. Era mi turno de asentir. Lo aprecio, dije, de verdad. Ellos sonrieron, y entonces Pablo lo dijo. Mamá, me preguntaba si algún día podríamos hablar de cómo seguimos, quizá revisar algunas decisiones que se tomaron cuando todo estaba tenso, especialmente lo relacionado con asuntos de herencia. Ahí estaba. El guante suave se quitó y la mano de abajo estiró los dedos. Dejé que las palabras se acomodaran apenas un momento. Luego metí la mano en mi bolsa y saqué y sobre. Claro, dije, pero creo que es mejor que todos tengamos claridad, así que mandé preparar algo. Deslicé el sobre por la mesa. Los dedos de Marisa se movieron, casi se le escapó el gesto. Pablo lo tomó y lo abrió. Adentro había un anexo notariado. Detallaba el establecimiento permanente de la Fundación Doña Ruth, la organización sin fines de lucro que yo había formado. Confirmaba que la casa donde ahora vivía, las cuentas bancarias, el fondo en fideicomiso, todo estaba legalmente e irrevocablemente ligado a la fundación. Enumeraba los beneficiarios: un programa de becas para madres solteras mayores de 60 años, un fondo de apoyo para víctimas de abuso contra adultos mayores y un programa de atención médica comunitaria a nombre de Carlos. La cara de Pablo se tensó. La sonrisa de Marisa se quebró en las orillas. Verás, dije con suavidad, yo también he pensado mucho en esto, y me di cuenta de que no quiero pasar el resto de mi vida preocupándome por quién merece qué, o por quién cree que se ganó una rebanada de algo que nunca construyó. Pablo tragó saliva. Yo veía el calor detrás de sus ojos. Lo estaba conteniendo, tratando de mantenerse en control. No los estoy borrando, agregué, pero estoy eligiendo paz, claridad y protección. Nadie dijo nada. Los niños se quedaron congelados, confundidos, demasiado chicos para entender el fondo, pero lo suficientemente grandes para sentir cómo se espesaba el aire. Me puse de pie despacio. La cena estuvo rica. Gracias. Marisa intentó hablar, pero las palabras se le tropezaron. Quiso sonreír otra vez y se rindió a la mitad. En la puerta, Pablo me siguió. «¿Esto es todo?», dijo en voz baja. Yo no dejé de caminar. «Mamá», dijo otra vez, un poco más alto, más filoso. «Estábamos tratando de arreglarlo». Me detuve y me volteé por fin. No estaban tratando de arreglar nada, dije. Estaban tratando de recuperar acceso. Él se encogió. «Lo que perdieron fue confianza», continué, «y yo no la reparto como si fuera pastel en Día de Acción de Gracias». Me fui. Ya no estaba soltando nada, sin gritos, sin tribunal, solo la verdad documentada, firmada, sellada y entregada. Me subestimaron, no solo como madre, o viuda, o mujer. Subestimaron mi memoria, mi determinación, mi capacidad de planear. Y esa noche, por primera vez en años, dormí sin poner doble seguro por miedo, porque ya no podían alcanzarme ni en la ley, ni en mentiras, ni en legado. 3 días después de esa cena, desperté con el sonido de grava tronando afuera de mi ventana. Corrí apenas la cortina, no lo suficiente para que me vieran. La camioneta de Pablo estaba en la entrada. Se quedó dentro un momento, luego bajó, caminando de un lado a otro como si no hubiera decidido qué venía a hacer. Todavía era temprano, ni siquiera eran las 8. La bruma no se había levantado del todo. El rocío se quedaba en el vidrio como un velo entre él y lo que fuera esto.
No abrí. Tocó una vez, luego otras 2, más suave. Luego se fue. 10 minutos después entró una llamada. Número desconocido. La dejé a ir a buzón. El mensaje fue corto, su voz calmada pero tensa. Dijo que respetaba mi decisión, que me darían espacio, que ahora entendían dónde estaba yo parada. Sonó casi civil, casi. Pero para la tarde ya supe que algo había cambiado. Viviana me llamó, la voz apretada. Acababa de colgar con alguien conocido en el oficial del juzgado. Al parecer se había presentado una nueva promoción. Pablo y Marisa estaban intentando impugnar otra vez mi capacidad mental, esta vez bajo otra cláusula. Querían usar mi fundación como prueba de que yo estaba siendo manipulada, explotada financieramente, de que no podía estar actuando con plena claridad mental. Yo no parpadeé. Viviana me preguntó si quería que respondiera. No, todavía no, porque a veces se espera. Se deja que la gente se entierre más hondo. Dejas que la cuerda se estire lo suficiente para que la caída sea definitiva. El peritaje, el testigo, las líneas de tiempo, todo. Cuando fue el turno de Pablo, su abogada se enredó. Intentó decir que yo lo había autorizado de palabra, que yo tenía problemas de memoria, que yo había malinterpretado. Viviana simplemente levantó los reportes médicos, mostrando que yo había pasado una evaluación cognitiva completa apenas un mes antes. El mismo reporte que ellos mismos habían usado en un escrito anterior para decir que yo tenía capacidad cuando les convenía. Se contradijeron por escrito 2 veces. El juez decretó un receso. Afuera, me quedé en las escaleras del juzgado mientras Viviana hablaba con una representante de la fiscalía. El sol pegaba fuerte y yo lo recibí. Que me calentara la cabeza, que llenara el silencio. Y entonces lo escuché. Mamá, mujer. Pablo venía hacia mí solo. Tenía la cara consumida, más pálido de lo que recordaba, la voz más suave. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo. Lo miré. No respondí. ¿Tú hiciste esto? Sus hombros se vencieron, como si por primera vez entendiera que ya no podía aventármelo encima. No pensé que se fuera a ir tan lejos, murmuró. Yo asentí. Así son las líneas. Cuando las cruzas, ya no decides dónde terminan. Parecía que quería decir algo más, pero cerró la boca. Viviana se puso a mi lado. Hay que regresar. Regresamos. Cuando el juez volvió, no se tardó. Promoción concedida. Los documentos falsificados quedaron desechados como inválidos. El acta de la fundación quedó protegida. Se hizo una remisión a la Fiscalía para investigación adicional. Y con eso se acabó, al menos a los ojos del juzgado. Para mí era algo más hondo. Yo me había parado frente a un sistema que durante mucho tiempo ignoró a mujeres como yo, que nos quitaba voz, que asumía que éramos frágiles, confundidas o demasiado emocionales, y me escucharon. Yo no gané porque grité más fuerte, gané porque me negué a apartar la mirada, gané porque guardé registros, dije la verdad y confié en que el silencio hiciera su trabajo. Esa noche me senté en el porche con Viviana y Graciela. Comimos pay de durazno y dejamos que entrara la brisa. Ninguna habló demasiado. No era necesario. La verdad habló por nosotras, y por una vez fue suficiente. 2 días después del fallo, caminé por mi jardín con unas tijeras en la mano. El aire estaba fresco, con el primer mordisco del otoño, y el sol más bajo lo pintaba todo de ámbar. La lavanda se había vuelto salvaje otra vez. La corté con cuidado, manojo por manojo, dejando que el aroma llenara el espacio callado a mi alrededor. Así es como siempre vuelvo a mí, por medio de algo ordinario. Viviana me llamó esa mañana. Su tono era distinto, más ligero, incluso cálido. La fiscalía va a seguir, dijo. Cargos formales, fraude, falsificación, intento de apropiación de activos de una organización sin fines de lucro. 3 cargos. Le di las gracias, pero por dentro no hubo explosión de alegría ni puño al aire, solo el peso tranquilo de lo inevitable.
Esto nunca fue por venganza, fue por la verdad, por ser vista, ser escuchada y mantenerme firme cuando todo en mí había sido descartado. Pablo no me llamó después de la audiencia, ni mensaje, ni carta, ni una sola señal de arrepentimiento. Me lo imaginé sentado en su casa, persianas abajo, celular en la mano, tratando de armar una frase que no lo hiciera ver pequeño, pero no existía. El silencio decía suficiente. Vieron a Marisa saliendo del pueblo. Graciela la vio metiendo cajas en la cajuela de su camioneta, detrás de la panadería vieja, sin despedida, sin disculpa pública, solo retirada. Así era siempre con gente como ella, desaparecían cuando el espejo se volteaba. Más tarde, esa tarde, Graciela pasó. Traía una caja de fotos viejas que había rescatado del depósito que yo compartía antes con Pablo. Yo no se lo pedí, solo lo hizo. Nos sentamos en la mesa de la cocina revisando recuerdos. Mi boda, Pablo de niño aferrado a mi pierna con ese puchero terco, Navidad en Colorado, cuando se fue la luz y alumbramos toda la cabaña con velas. Miré esas imágenes no con amargura, sino con distancia, como si fueran reliquias de la vida de otra persona. Una versión de mí que había creído que el amor, el esfuerzo y la lealtad podían doblar a cualquiera hacia la bondad. Graciela encontró una foto que yo no había visto en años. Era de mi cumpleaños número 50, tomada en la terraza de nuestra vieja casa junto al lago. Mi esposo estaba a mi lado, con el brazo sobre mi hombro. Pablo estaba detrás de él, sonriendo de oreja a oreja. Acabábamos de terminar una ronda de salmón a la parrilla. Recuerdo haber pensado en ese mismo instante lo afortunada que era. Aplané la foto contra la mesa y me quedé mirándola, no con tristeza, sino con reflexión. Esa mujer, esa versión de mí, no tenía idea de lo rápido que podía voltearse esa calidez, de lo delgada que era la línea entre el cariño y el derecho a exigir. Pero ella no estaba mal por tener esperanza, no estaba mal por amar, solo no estaba preparada. Al caer la noche, ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, el centro comunitario llamó confirmando el espacio para el evento. Había decidido organizar una reunión para las beneficiarias y aliadas de la fundación. No una gala, nada presumido, solo una celebración tranquila. Un gracias, un círculo de resistencia. Viviana se ofreció a ayudar con la logística. Ya estaba redactando el comunicado de prensa. Los medios habían retomado la historia desde el fallo del juzgado. Mujer mayor gana batalla por control falsificado de una organización sin fines de lucro, decían los encabezados. Pero esa no era la historia, no del todo. La historia es lo que pasa cuando la gente asume que vas a quedarte callada por tu edad, cuando olvidan que los años no te debilitan, te afilan. Esa noche me senté en el porche con Viviana y Graciela. Comimos pay de durazno y dejamos que entrara la brisa. Ninguna habló demasiado. No era necesario. La verdad habló por nosotras, y por una vez fue suficiente. 3 días después del veredicto, me paré en el pequeño escenario del nuevo centro comunitario, sosteniendo un micrófono con manos que ya no temblaban. Frente a mí había casi 100 rostros. A algunos las conocía bien, a algunas las había ayudado en inviernos duros, divorcios largos o cumpleaños solitarios. A otras no las había visto nunca, pero estaban ahí porque la fundación las había alcanzado de una u otra forma. Eso bastaba. El salón no era elegante, sillas plegables, cafeteras grandes sobre mesas de plástico, ventiladores viejos zumbando en el techo, pero las paredes estaban recién pintadas de un verde salvia suave. Una mujer llamada Liana acababa de mudarse desde Sonora para trabajar de tiempo completo en nuestro programa de apoyo rural. Me abrazó fuerte en cuanto entré. «Salvaste este lugar», dijo. Yo sonreí, pero por dentro sabía la verdad. No, yo simplemente me negué a dejar que lo robaran. Regresando a casa, me senté en la ventana y escribí una carta. No para Pablo, no para el juzgado, sino para mí.
una carta que empezaba con «No me quebré, no terminé bajón y no voy a desaparecer», porque eso era lo que todo este desastre había intentado hacer, borrarme, reescribirme con trucos legales y dudas susurradas, pero me quedé, me sostuve, dejé que el fuego subiera y no corrí. Al día siguiente, mi vecino me detuvo junto al buzón. «Estela», me dijo, «mi esposa y yo leímos el artículo. Lo que hiciste, eso fue algo». Le di las gracias y seguí caminando, no porque no me tocara, sino porque ya había pasado demasiado tiempo dejando que las opiniones de otros definieran mi valor. Ahora yo caminaba a mi propio paso. Esa tarde el cielo se abrió con una lluvia constante, no violenta. Hice té, me envolví en una colcha cosida hacía décadas y sentí algo que no había sentido en meses: quietud. No era paz, no del todo, pero era el inicio. Pensé en todas las mujeres que conocí en el centro, las madres solteras, las abuelas criando nietos, las viudas empezando de nuevo a los 70. No éramos frágiles, no éramos reliquias, éramos sobrevivientes, con memorias lo bastante largas para durar más que una traición. Y yo era una de ellas, no rota, no amarga, solo despierta. 3 semanas después del veredicto, me paré en el pequeño escenario del nuevo centro comunitario, sosteniendo un micrófono con manos que ya no temblaban. Frente a mí había casi 100 rostros. A algunos los conocía bien, a algunas las había ayudado en inviernos duros, divorcios largos o cumpleaños solitarios. A otras no las había visto nunca, pero estaban ahí porque la fundación las había alcanzado de una u otra forma. Eso bastaba. El salón no era elegante,